Universidad Pedagógica Nacional. Mi tema de investigación es el proceso de alfabetización inicial en los alumnos de tercero de preescolar, quien presenta la licenciada Montserrat May Pérez. Esta investigación es cualitativa, la cual estaba contemplada para ser aplicada en un contexto presencial, pero debido a que mundialmente estamos atravesando la pandemia de COVID-19 y para evitar más contagios, las clases pasaron a una modalidad virtual, conocido hoy como etnografía o cibernografía. Al igual que el contexto, también tuvimos que cambiar a los informantes, quienes son alumnos y docentes, debido a que necesitaban que cumplieran con ciertas características para poder entrar en el campo de trabajo. Para poder llevar a cabo el diseño y trabajo de campo, utilicé 4 puntos. Cuadro de categorías y subcategorías a priorísticas. El guión de entrevista, observación y análisis documental. Transcripción de entrevista, observación y análisis. La categorización y codificación. Para el diseño del cuadro de categorías y subcategorías, debo de resaltar que es el investigador que le da sentido a la forma de cómo organiza y recoge la información. Por ejemplo, aquí en el cuadro de categorías tengo mi ámbito temático, que es el proceso de alfabetización inicial en los alumnos de tercero de preescolar. También está el problema de investigación, mis 2 preguntas de investigación, el objetivo general, mis objetivos específicos, las categorías y subcategorías. ¿De dónde salen las categorías y las subcategorías? Pues estas salen de mis problemas de investigación. Como podemos ver, ¿cuáles son las estrategias que utiliza el docente para trabajar el proceso de alfabetización con los alumnos de tercero de preescolar? Pues, si nos vamos a categorías, están que seleccione 3. Estrategias pedagógicas para la alfabetización, el proceso de la alfabetización y recursos para favorecer la alfabetización. Ahora en la segunda, en el problema de investigación, tenemos cómo emplea el docente los diversos recursos y aprovecha las fortalezas con las que cuenta para favorecer la alfabetización y abatir el rezago de aprendizaje en los alumnos de tercero de preescolar. Pues de aquí surgieron 2 categorías, que es la evaluación del aprendizaje y la intervención para abordar el rezago de aprendizaje. Como subcategoría tenemos, de las mismas 3 que salieron, la estrategia pedagógica de alfabetización, que es la formación teórica, el proceso de alfabetización, que son las teorías del proceso de alfabetización, recursos para favorecer la alfabetización, que son los recursos didácticos. La evaluación del aprendizaje es el objetivo de la evaluación del aprendizaje. La intervención para abordar el rezago educativo es la dirección del proceso, ya sea diagnóstico inicial, retroalimentación o comprobación. Después de ver que de las preguntas de investigación salen las categorías y subcategorías, sin perder la objetividad de estas, vamos a crear lo que son las preguntas para la entrevista. Es por eso que se llama una entrevista semiestructurada, porque vamos a crearlas como si fuéramos al campo, previendo lo que se puede preguntarle al docente en este caso. Así que la primera es, ¿en qué se basa para diseñar las estrategias que facilitan la alfabetización? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que considera para que los alumnos puedan alcanzar el proceso de alfabetización durante el aislamiento? ¿Cuáles son los recursos que considera eficaces para desarrollar la alfabetización desde casa? ¿Qué criterios utiliza para identificar las dificultades de alfabetización en sus alumnos? ¿Y cuáles son los criterios que utiliza para la detección del rezago en la alfabetización? ¿Qué estrategias utiliza para trabajar con los alumnos rezagados en la alfabetización en el confinamiento? Y así derivándose de estas, vamos a lo que es el objetivo de las preguntas, que es conocer cómo el docente diseña sus estrategias, identificar el aprendizaje en el proceso de alfabetización, justificar los recursos que utiliza el docente, expresar qué criterios utiliza para identificar las dificultades,
fundamentar los criterios que utiliza para la detección de los alumnos en rezago de alfabetización y argumentar las estrategias que trabaja con los alumnos rezagados en la alfabetización. La información que hemos rescatado de todo este proceso, vamos a ver el guión de la observación, que es fijarse si inicia puntualmente la clase, si tiene un inicio, desarrollo y cierre, el tiempo dedicado a la alfabetización, las actividades de la clase, si las desarrolla para evocar el conocimiento previo de sus alumnos y todo lo demás, como hemos mencionado, todo eso es lo que le va dando forma a estas categorías a priorísticas, a este cuadro de categorías. Y el análisis documental, como lo mencionamos al principio, que son la planeación, cuadernos, grabaciones, evaluación diagnóstica inicial y los artefactos tecnológicos. Todo lo visto en el cuadro de categorías y subcategorías nos permitió estructurar lo que va a ser la guía de observación no participante. Pues el lugar tenemos que es la etnografía o cibernografía, la situación, clase virtual por medio de la plataforma Meet. La metodología es cualitativa, quien va a realizar la observación, pues Montserrat May Pérez. El tema del proyecto, pues es el proceso de la alfabetización inicial en los alumnos de tercero de preescolar. El objetivo de la observación, es importante recalcar que es documentar las estrategias que utiliza el docente en el proceso de alfabetización inicial en los alumnos de tercero de preescolar. Pues tenemos también las sesiones que vamos a llevar a cabo, la fecha, hora de inicio, hora final, código de registro gráfico con el que se va a utilizar la grabación. También tenemos lo que son los ejes de observación, que ya lo habíamos dicho que tiene que estar relacionado con lo de la guía o el guión de observación que utilizamos en el cuadro de categorías y subcategorías. Los tenemos como punto, pues inicia puntualmente y todo lo deslindado, tiempo dedicado, promueve el ambiente. Si vamos a marcar si se establecen esos puntos o si no se establecen y pues posteriormente si hay una observación más que hacer. También me permití hacer un registro descriptivo para la observación que va desde el interpretativo, desde el temático y personal, con el fin de poder desmenuzar un poquito más la observación y tener un poco más de enriquecimiento para poder trabajar en el tema de investigación. Y aquí tenemos lo que es el protocolo de la entrevista. Igual tenemos el tema del proyecto, el objetivo, la técnica, que hay que mencionar que es semiestructurada y está dirigida a docentes que utilizan una plataforma digital de videollamada para el aprendizaje en casa. Pues las instrucciones es explicar los motivos e intenciones de la investigación, garantizar el anonimato, enfatizar la importancia que tiene la información para el logro de los objetivos de la investigación, manifestar la disponibilidad para poder adaptarse a los tiempos del entrevistado, y si el entrevistado está interesado en comprender o dar a conocer los resultados de la investigación. Y pues todas las preguntas que estaban establecidas en el cuadro de categorías son las que encontramos aquí. Por último, tenemos lo que es el análisis documental. Lleva igual el tema del proyecto, el objetivo, y pues esta cuenta con varios puntos que habíamos igual mencionado, que es el cuaderno de evidencias, la grabación, la observación del comportamiento y los artefactos tecnológicos. Si los utilizó, no los utilizó, a veces, cuántos días fue que se realizó esta observación y si hay algo que hay que mencionar que surgió en ese momento, pues también tiene para lo que es anotar las observaciones que se llevó a cabo. Aquí vamos a ver cómo fue la transcripción de la entrevista, la observación y el análisis de documentos. Como primer punto, pues tenemos lo que es la entrevista. Aquí tenemos en cuenta todo lo que se realizó en el llenado que anteriormente habíamos mencionado que era el guión, pues la entrevista que se le hizo al docente. Ahí se ve desblindado las preguntas y respuestas, que es importante recalcar que todo lo que se vivió o se grabó durante la entrevista
pues tal y como se mencionó, hasta las pautas y todo que hubieron, los gestos inclusive fueron transcritos aquí, sin cambiarle absolutamente nada, porque pues eso vamos a rescatar, vamos a ver qué podemos rescatar de toda esta entrevista. Posteriormente tenemos lo que es el análisis documental, que fue el diagnóstico que la docente aplicó. Bueno, ahora tenemos lo que es la categorización y la codificación, que es el resultado de la entrevista y la observación, de analizar la transcripción de todo lo que dijo la persona a la que entrevistamos. Nos menciona que las categorías se derivan de las preguntas de investigación, dando como resultado las áreas temáticas o temas que aparecerán durante la entrevista. Aquí mencionamos por código las categorías. Por ejemplo, en estrategias pedagógicas de alfabetización tenemos que es de morado, los procesos de alfabetización de amarillo, también tenemos lo que es los recursos para favorecer la alfabetización de color verde, la evaluación del aprendizaje y lo que es para abordar la intervención para abordar el rezago de aprendizaje de color azul. Luego pasamos a hacer la categorización. Esos números que vemos ahí son el número de las líneas de la entrevista y el texto, que pues es toda la transcripción que se hizo. Tenemos, por ejemplo, la evaluación del aprendizaje. Dijimos que lo que fuéramos a rescatar de lo más importante relacionada con la evaluación del aprendizaje, tenemos, no podemos observar realmente si es el niño quien realiza las actividades. Entonces, la categoría es la evaluación del aprendizaje. La subcategoría sería, pues, lo que surge, no observa si ellos realizan las actividades, es hacerlo un poco más concreto. Y por último mencionaremos lo que es la observación de la clase, que es la transcripción absolutamente de todo de lo que se vivió al momento de estar en la clase virtual, y es la transcripción ya sea verbal o no de todo lo que pasó, inclusive situaciones que no estaban contempladas se tienen que de igual manera transcribir, porque al momento de analizar este documento nos puede ayudar a enriquecer más nuestro campo de investigación.